Bienvenidos. En esta oportunidad voy a explicar el tema 2.4 de unidad 4 para octavo grado, específicamente en la página número 100 del libro de texto de SMATE. Y dice caracterización de los ángulos alternos. En temas anteriores hemos estudiado la definición de ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Este día nos lo vamos a poner en práctica. Problema: dado que las rectas L y M son paralelas, como podemos ver en la imagen, y S es la recta secante, dijimos que la recta secante es la que corta a las rectas paralelas, realiza lo siguiente. Número 1, calcula el valor de los ángulos restantes. Vamos a encontrar desde el ángulo, el ángulo A ya nos lo da, vamos a encontrar los restantes hasta el H. Y número 2, determina qué relación existe entre los pares de ángulos alternos internos y externos. Para comenzar, entonces, vamos a responder la primera pregunta, que dice, calcula el valor de los ángulos restantes. Para calcular el valor de los ángulos restantes, vamos a utilizar la definición de ángulos suplementarios. En este caso vamos a decir que A y B son suplementarios, es decir, suman 180 grados. ¿Cómo lo puedo saber? Porque se dice que la definición de ángulos suplementarios o adyacentes son aquellos que comparten un vértice en común y un lado en común. Entonces, entre los dos forman un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Entonces, A más B, ya dijimos que forman 180 grados. Por lo tanto, como ya sabemos que A mide 40, entonces sería 180 menos 40, 140. Entonces tenemos que B mide 140 grados. Bien, utilizamos la definición de ángulos suplementarios. Ahora vamos a utilizar otra definición que son opuestos al vértice. Tenemos que son ángulos opuestos al vértice el ángulo A y el ángulo C. ¿Por qué? Porque tienen un vértice en común y sus lados son semirrectas opuestas, es decir, este lado es una semirrecta opuesta a este otro lado, igual acá. Entonces forman ángulos opuestos y son iguales. Quiere decir que el ángulo C va a medir 40 grados. Y tenemos aquí que D y B son opuestos al vértice, es decir, tienen la misma amplitud, por lo tanto va a medir de 140 grados. Vamos a utilizar la próxima definición, que es ángulos correspondientes entre paralelas. ¿Cuál es la definición de ángulos correspondientes? Bien, son aquellos ángulos en el que un ángulo es externo y otro ángulo es interno, pero que pertenecen al mismo lado, ya es decir, al mismo lado derecho o al mismo lado izquierdo. En este caso empezaremos con el lado izquierdo. Están en el mismo lado izquierdo, pero uno es externo y el otro es interno. Entonces ahí son correspondientes, por lo tanto tienen la misma medida. Tenemos también que F y B son correspondientes, pues uno es interno y el otro externo, y pertenecen al mismo lado izquierdo, entonces son iguales. Vamos ahora con el lado derecho. Tendríamos que H es igual a D. En este caso entonces medirían ambos 140. Y C es igual a G porque son correspondientes, uno externo y uno interno. O viceversa, ¿verdad? Un interno y un externo significan igual. Entonces, como son correspondientes, miden igual. Entonces 40 grados, 40 grados. Ahora vamos a usar la otra relación. Dice, vamos a utilizar internos, la definición de ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a poner en práctica otras definiciones. B y H, vamos a observarlo aquí, B y H se llaman ángulos alternos internos. Y eso quiere decir que también miden igual. ¿Cuál es la definición de ángulos alternos internos? Que están internos, pero que uno está del lado izquierdo y otro del lado derecho. O viceversa, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Entonces tenemos que B es igual a H, que en este caso C es igual a E. Entonces aquí tenemos B igual a H, C igual a E. ¿Por qué? Porque son alternos internos, igual acá alternos internos. Vamos con la definición de alternos externos. Igual, son ángulos externos, pero que pertenecen a diferentes lados. Uno en el lado derecho y el otro en el lado izquierdo. Entonces quiere decir que A va a ser igual a G
Y D va a ser igual a F. Son externos y están alternos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Ya los tenemos que tienen la misma medida. También podemos utilizar la definición que en este caso podemos decir que A y G son también iguales y que D y F también son iguales por ser alternos, en este caso, alternos externos. Y también podemos utilizar que 40, que es E y G, son opuestos y por lo tanto son iguales. También podríamos haber dicho que H y F eran iguales porque son opuestos al vértice. Pero la idea era que comprendiéramos los ángulos alternos internos. Tenemos acá 40 y 40, B y H que miden 140. Y también alternos externos, que en este caso teníamos a D y a F y a A y a G.